nuestras animadas conversaciones y ir silenciando móviles, por favor. Oye, encender de momento las luces. Encenderlas de momento. Bueno, bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Os recuerdo que la próxima semana, el viernes que viene, que creo que el día 20 de mayo, también tendremos otro documental con posterior luego charla coloquio sobre la vida de José Antonio. Como sabéis, hace poco que hemos celebrado el cumpleaños del fundador de la Falange y con motivo de esa fecha y porque nos da la gana también, pues vamos a proyectar este documental y luego ya os digo que habrá preguntas y lo que queráis hablar. Os recuerdo también que los jueves sigue habiendo las reuniones de camaradas, pero este jueves además, a las 6 de la tarde, aquí se graba el programa de La Hora del Café, que luego se emite por ahí en emisoras de internet. Es abierto, el que quiera venir a verlo, hombre, un poco separados de la mesa para no dar mucho jaleo y sobre todo en absoluto de los silencios, pero que podéis entrar en la grabación perfectamente. Y si de paso luego os queráis a las tertulias de después, pues estupendo. Como siempre tenemos fuera la mesa para sacar dinero y poder pagar las multas democráticas que están sufriendo nuestros camaradas por desinfectar una librería de ratas separatistas. Y ahora ya paso a presentar, hace poco hemos tenido a Nico Roa con nosotros, presentando el libro que le tenemos aquí, La Mejala, que por cierto, le quedan 2 a 20 euros, el que le quiera, luego se lo firmará, porque ya no le quedan más. Tuvo tanto éxito la otra vez que tuvo que le quedaste casi todo cuando viniste aquí, ¿no? Esto los ha buscado de por allá de algún sitio. Escarbando. Los restos. El que yo te compré te lo he vendido y ahora tú lo vuelves a ver. Bueno, es un documental impresionante. Yo cuando le vi en televisión me llamó tanto la atención que me chupé luego hasta todas las listas de producción y eso. Cuando vi el nombre de Nico digo, pues efectivamente no podía ser otro, ¿no? Entonces lo comentamos y se ha ofrecido con mucho gusto, como todos los que vienen aquí a amenizarnos y a culturizarnos un poquito. Y bueno, después de la proyección, él responderá a toda la serie de preguntas que vosotros le queráis hacer. También os recuerdo que se siguen recogiendo firmas para avalar las candidaturas falangistas, no solamente en Madrid, sino en otras provincias. Y el que quiera ocupar parte de esas candidaturas, que nos deje el carnet de identidad, que iría, pues no necesariamente por la provincia de Madrid, pero sí por otro sitio que está en español, como la capital, lógicamente. Y bueno, nos cuentas un poquillo, vemos la proyección y luego vendrán todos a por ti. Bueno, Nico Roa. Muchísimas gracias. Es, como siempre, un honor estar en esta sede con este público. Y en esta ocasión estuve hace cuestión aproximadamente un mes presentando mi novela. Y tuve ya ocasión de apuntar un poco lo que en este documental se trata de una manera más en profundidad, más extensiva, ¿no? Este documental habla de la biografía, de alguna manera, en la medida que he podido aproximarme a ella, del general Ben Misian. Ahora se narra un poco en detalle la aventura vital de este hombre, que es un soldado en estado puro, sirvió en el Ejército Nacional, hizo toda su carrera, llegó a teniente general, murió en el Hospital del Aire en 1975, que estaba en la calle Arturo Soria, al lado del Colegio Loreto, donde estudiaba yo, precisamente. Gracias. Este documental nos lo encargó a la productora History Channel en 2006, porque querían hacer, aprovechando el aniversario de la Guerra Civil, querían hacer algo y no sabían muy bien qué. Entonces la directora de contenidos de History Channel llamó a mi productora y habló con el productor ejecutivo, Javier Linares, y le dijo que quería hacer un documental de la Guerra Civil. Entonces mi jefe, jerárquico en este caso, evidentemente, pues tampoco estaba muy puesto en estas lides, porque la productora era una productora de antropología, de viajes, pero que ya estaba abriéndose camino hacia de diversificar para ofrecer contenidos históricos. En este sentido delegaba en mí totalmente mi jefe. Y entonces me puso al habla
por teléfono con la directora de contenidos de History Channel y ella me dijo, mira, queremos hacer un documental sobre la guerra civil, no sabemos muy bien de qué podemos hablar, tenemos 2 o 3 temas en cartera y nos gustaría comentarlo con usted y a ver qué le parece, ¿no? Entonces me dijo, queríamos, pues por ejemplo, uno de los temas era sobre el Mono Azul. El Mono Azul era esa revista, un periódico que salió en el Madrid republicano de principios del año 36, donde el que salía significado en la columna que escribía Rafael Alberti era muy posible que acabara dándole el paseillo y acabara en las tapias del cementerio de Aravaca o otro sitio similar, ¿no? Dice, otro tema que podemos hablar que para el documental, a ver qué me parecía a mí, pues era el traslado, que más bien tuvo carácter de expolio en los cuadros del Museo del Prado, en su singladura, siguiendo el gobierno republicano hasta Figueras y más allá, que al final acabaron en una exposición en Ginebra, ¿no? Y yo, pues realmente no me parecían que eran los temas más interesantes y le propuse hacer una biografía de este señor que creo que está por escribir el libro y que desde luego no se había tratado, yo no había leído prácticamente nada de... Entonces le comenté a esta mujer lo que era la singularidad de las tropas moras y en concreto de este señor, ¿no? Entonces ella, a medida que yo le iba hablando por teléfono, la mujer se fue interesando por el proyecto, me dijo desconocer absolutamente de qué le estaba hablando, había oído hablar, sí, de los moros, pero no más allá de 2 lugares comunes, de 2 o 3 tópicos y siempre con un sentido peyorativo, pero nada que fuera un juicio crítico, ¿no? Y desde luego de lo que fue la vida cotidiana de esta gente, su vida, que es un poco también lo que se trata aquí. Aquí se trata del general Misian y de la particularidad de lo que fue el ejército de África, ¿no? Que en este caso eran legionarios irregulares, pero mayormente aquí tratamos de los moros, ¿no? Los moros como mejalas, los moros como regulares, etcétera, ¿no? Entonces esta gente tenía una singularidad y el ejército nacional les trató tan bien que consiguió una fidelidad absoluta por parte de esta gente. Esto es lo que tratamos en este documental. Tuve la suerte de poder entrevistar a 2 de los muy pocos supervivientes que quedan del ejército de África, de las tropas moras. Casi todo el mundo ha muerto y si no, pues han partido, están en zonas dispersas y es gente muy mayor que ya casi ni recuerda que fue lo que a mí me ocurrió al entrevistar a estas 2 personas. Y luego, pues, la gran colaboración que tuve de parte del Ministerio de Defensa. En este momento estaba Zapatero y yo creo que ellos no se daban cuenta de que me estaban dando material para este documental. Eso fue un gol por la escuadra que yo le metí al Ministerio de Defensa y que cuando ya pedí el apoyo para hacer una continuación de este documental, que era la biografía de Millán Astray, miraron en el ordenador, vieron mi currículum, vieron este documental que no es muy proclive a las ideas en ese momento de la memoria histórica de Zapatero y ya no me dieron permiso para hacer el documental sobre Millán Astray, que lo tengo pendiente y que me gustaría poder hacerlo. Y luego, por último, un detalle. El privilegio de poder hacer un documental tiene el poder salir uno en ese documental, ¿no? Y yo no me he sustraído, vanitas vanitatis, de hacer lo mío. Salgo en un plano, cuando se habla de la Legión, salgo en un plano, me parece, entre el caudillo y Millán Astray. Pero bueno, es un privilegio. El privilegio es legionario. Es caballero legionario, fue cabo en la Legión. Así es que a partir de, bueno, ya cuando queráis vemos la película y si al final suscita alguna pregunta y la puedo responder, encantado de responder. Y ahora nos encomendamos a los técnicos. Eso, crucemos los dedos. Muchas gracias. Años después de la Guerra Civil en España, este sigue siendo uno de los episodios de más honda repercusión internacional de la historia del siglo XX. El mundo se convulsionó con la tragedia española.
En defensa de cada bando acudieron gentes de lejanos países. En las filas del Ejército Nacional lucharon decenas de miles de soldados venidos de Marruecos, los moros. Utilizados como punta de lanza del ejército de Franco, la fama de la combatividad con que se empleaban en la batalla pronto les granjeó una siniestra aureola. ¿Quiénes eran estas tropas africanas? ¿Cuál es el origen de su leyenda negra? Al frente de una de estas unidades se encontraba un militar cuya reputación de valor corría pareja con los métodos expeditivos que a menudo empleaba con el enemigo. Era Mohamed Ben Misian, el general moro. En los inicios del siglo VIII, la península ibérica fue invadida por tribus procedentes del norte de África, que a sí mismas se denominaban mauris, de donde deriva la palabra moro. El conflicto de 8 siglos, denominado en España Reconquista, y la posterior ocupación española de lugares de gran valor estratégico en el litoral de la costa marroquí, favorecieron en el inconsciente del español el temor y el recelo ante los vecinos del sur. De esta manera nace en España el mito a los temidos moros. Cuando hablamos de los moros, evidentemente nos estamos refiriendo a ese imaginario colectivo y cultural español. No es lo mismo hablar de los moros que hablar de los árabes, tienen un significado completamente distinto. Claro, seguimos con la imagen de la reconquista, cuando realmente lo de la reconquista es una forma de llamar a la relación que se entabló o a la ocupación de una serie de territorios, y a lo mejor el término no es el más apropiado. Tenemos después relaciones de la expansión de reinos españoles a lo largo del Mediterráneo. Si nos centramos en el siglo XIX, estamos en una época en que se alimenta mucho el tema de la mitología de los moros. Estamos en una época en que España ha perdido buena parte de su imperio americano y tiene que mirar hacia otras zonas como lugar de expansión. Entonces se mira hacia el Pacífico y se mira evidentemente por proximidad el norte de África. Y tenemos que esperar a los años 1907, segunda década del siglo, para que el tema de los moros y el tema de la guerra de África pues vuelva a llegar a la gente española en general. Lo que pasa es que con un cambio absolutamente radical. Si en el siglo XIX hay una visión positiva de a dónde puede conducir esa campaña, en el siglo XX lo que son las clases populares, lo que es el proletariado, la clase media baja, tiene una imagen muy negativa de esa campaña. En 1911, el rey Alfonso XIII ordena al general Dámaso Berenguer la creación del primer grupo de fuerzas marroquíes, como ya venían haciendo otros países que utilizaban tropa indígena en sus ejércitos coloniales. El nuevo cuerpo se funda en la ciudad norteafricana de Melilla, y aunque el alistamiento al principio es tímido, pronto se organizan tabores de infantería y escuadrones de caballería en otras plazas bajo soberanía española, como Tetuán o Villa Sanjurjo. Al principio, estas fuerzas marroquíes despertaron el recelo de los mandos españoles, pero pronto se comprobó lo acertado de esta medida, ya que estas tropas conocían perfectamente el terreno. Además, la sociedad española se liberaba del desgaste político que suponía que cientos de sus hijos murieran en tierras africanas. El Cuerpo de Fuerzas Regulares Indígenas se crea el 30 de junio de 1911. Anteriormente había unidades de carácter indígena en el protectorado y sobre todo la milicia voluntaria de Ceuta, y dado su buen resultado dentro del sistema operativo del ejército español en el protectorado, se entendió que era necesaria una unidad similar en la zona oriental, en Melilla. El detalle más importante es que fue una unidad indígena, pero con un porcentaje de soldados españoles y de mandos intermedios peninsulares. El Cuerpo de Regulares y otras unidades indígenas como las Jarcas y la Mejala del Sultán
se van a nutrir de hombres en las cabilas leales a España. Estos serán los herederos de los llamados mogataces, o moros de paz, que desde siglos antes venían sirviendo en el ejército español. El componente europeo de oficiales y tropa reforzaba la confianza en estas fuerzas. Se producía el encuentro, digamos, de dos culturas o dos modos diferentes de vivir y de entender lo que es la milicia. El indígena, que algunos incluso tendrían dificultades para entender perfectamente al mando que era español y que hablaba castellano, y que se solventaba porque el mando que iba a estas unidades era seleccionado. La mayoría de ellos aprendieron o sabían el arabía o el chelja para poder entenderse con la gente, y luego además estaban muy identificados con las modas y costumbres del personal indígena y de aquellos que se integraban en las Fuerzas Armadas españolas. Los acontecimientos en la zona de influencia española se precipitan en 1921. Bajo el mandato español se encuentran algunas de las tribus más belicosas de Marruecos, como los Beni Urriaguel, que instigados por el cabecilla Abd el-Krim se han alzado en armas proclamando una república independiente en el Rif. El comandante general de Melilla, general Silvestre, belicoso y temperamental, se lanza a la pacificación de esta zona del protectorado por la vía de las armas, aunque los informes de sus espías lo desaconsejan. España administra un territorio muy agreste, árido y montañoso, pobre en agua y otros recursos. Además, la guarnición española en la zona de Melilla está muy dispersa, mal equipada y no cobra desde hace meses sus salarios. De los 25.000 hombres que componen la comandancia, 6.000 son indígenas y están esparcidos en un centenar de pequeños blocaos, a menudo desabastecidos de munición durante semanas. El avance de Silvestre desencadena el llamado desastre de Anual, que supone la caída de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla. Esta se convierte en una de las más dolorosas derrotas del ejército español. En esta acción, las fuerzas marroquíes al servicio de España jugaron un papel crucial cuando desertaron y se pasaron al enemigo. Si pensamos lo que ocurre a partir de 1921 con el desastre de Anual, pues nos encontramos con un problema importante, que es el caso de deserciones y de traición, pues en una coyuntura muy especial para España. Es la operación del general Silvestre, ciertamente mal planificada, pero el resultado de que mueran como resultado de la operación y en la caída de todas las posiciones desde Anual a Melilla unas 8.000 españoles, pues en ello desde luego tiene que ver el hecho de que una parte de las tropas irregulares se hayan pasado al enemigo. Se pasan en Anual, las tropas irregulares que tiene Silvestre son las encargadas de cubrir la retirada y en esa coyuntura pues se van a ocupar de cerrar el paso y ametrallar a los últimos españoles que tratan de salir de ahí, y luego ocurre también en una serie de posiciones en la dirección hacia Melilla, donde también hay un caso de traición. El caso es que, sin embargo, de las tropas de refuerzo que llegan para socorrer a Melilla, hay dos tabores de Ceuta, y podemos pensar que ciertamente el gobierno español mantenía la confianza, pero tenemos que pensar también que es que no hay otro recurso. Lo que hoy llamamos fuerzas de acción rápida, por hacer un símil, pues en aquel caso, en aquella coyuntura serían los regulares y sería la legión, y estos son muy pocos miles de hombres. Por lo tanto, la confianza ha bajado, pero tampoco hay otra tropa apenas a la que se pueda recurrir. En 1897, en el Aduar de Mazuza, una aldea cercana a Melilla, nace Mohamed Ben Misián, hijo de un importante caíd conocido como Misián el Bueno. La legendaria trayectoria de este hombre comienza cuando, ante el rey Alfonso XIII, de visita en la zona, resuelve un problema de matemáticas en la escuela.
El rey lo apadrina y como el niño desea ser militar, Alfonso XIII manda que se modifiquen las ordenanzas de la Academia de Infantería de Toledo para que pueda ingresar por primera vez como cadete un musulmán de origen marroquí. A partir de ahí dará comienzo la carrera militar de Ben Misián, que le llevará a las más altas graduaciones en el ejército, tanto en España como en su Marruecos natal. Mientras, en Melilla, la bella ciudad norteafricana, cunde el pánico. Las jarcas de Abdelkrim están ya en Nador. La caída de la ciudad parece inminente. No hay tropas para defenderla y la población, presa del pánico, se refugia al abrigo de las murallas. Ante la gravedad de los hechos, el rey designa al prestigioso general Sanjurjo, curtido en la guerra de Cuba, para que acuda en auxilio de la plaza. Sanjurjo desembarca con 2 tabores de regulares venidos de Ceuta y con el recién creado tercio de extranjeros, cuerpo más tarde conocido como la Legión. La llegada de estas tropas anima a los defensores de Melilla, que a partir de ese momento emprenden la reconquista del territorio perdido a costa de numerosas bajas entre las tropas amigas indígenas. Tras la desbandada y la deserción en Anual, las tropas leales por fin se han reagrupado y luchan con gran valor derrotando a un enemigo muy superior. En septiembre de 1925, una flota de invasión española, llegada desde Ceuta y Melilla, emprende el primer desembarco moderno de la historia en la bahía de Alhucemas. $18.000 hombres, muchos de ellos tropas de regulares marroquíes, con apoyo de artillería naval y carros de combate, atacan el corazón del territorio sublevado de Abdelkrim, en el centro del Rif, defendido por 40.000 hombres levantados en armas, muy motivados, pero con escasa instrucción militar. Los cabileños son finalmente derrotados, en buena medida debido al uso de gas y perita por parte del ejército español. En estos combates, las tropas leales indígenas demostraron un enorme arrojo ocupando posiciones como el monte Gurugú, decisivo de cara a una ofensiva que perseguía acabar para siempre con la amenaza nacionalista rifeña. En 1921, Ben Misián cae herido en los combates de Higuer y Ben, pero se repone y puede participar como comandante en las operaciones en torno al desembarco de Alhucemas. Durante su convalecencia en el hospital de Melilla, va a conocer al teniente coronel Franco, estableciendo con él una amistad que durará ya toda la vida. Antes de la Guerra Civil hay precedentes claros de utilización de fuerzas indígenas en España. En primer lugar estaría el de diciembre de 1930, cuando hay un pequeño movimiento militar pro-republicano para derrocar la monarquía de Alfonso XIII. En segundo lugar tenemos el agosto de 1932 con la Sanjurjada, pero dado que la Sanjurjada pues termina rápidamente en Madrid, en Sevilla y más aún en otros puntos de la geografía española, pues las tropas no llegan a desplazarse. En consecuencia, tenemos que esperar a la Revolución de Asturias para que fuerzas indígenas realmente desembarquen en territorio español. En la campaña de Asturias han intervenido 2 tabores de regulares. Su papel ha sido efectivo en tareas de represión de fuerza militar, armada y de civiles indefensos. Y aunque lo cierto es que en la represión participa la Guardia Civil, participan fuerzas de asalto, participa el tercio, en el imaginario de la izquierda la utilización de un ejército colonial pues va a ser muy alimentada a partir de la campaña electoral del 36. En 1936 gana las elecciones generales una coalición de izquierdas que agrupa desde republicanos moderados hasta anarquistas. La fractura social en España se ahonda
y crece el clima de enfrentamiento civil. La facción más conservadora del ejército comienza los preparativos de un golpe de Estado contra la República. El ensayo general lo realizan en las maniobras militares del Llano Amarillo, cerca de Tetuán. Los conspiradores Mola, Franco y otros creen llegado el momento de asestar lo que suponen un golpe de Estado muy violento, pero certero y breve. Se tiene la convicción de que casi todas las unidades se van a unir al alzamiento. Por ello, el 17 de julio estalla la sublevación, primero en Melilla, después en el resto del protectorado. Ben Misián se une a la conjura y participa activamente en ella desde el primer momento. El 17 de julio recibe la orden de atacar y capturar la estratégica base de hidroaviones de El Atalayón en las inmediaciones del poblado Beni Ensar, cuya guarnición no se ha sublevado. Bueno, hay que decir que se hizo una muy buena captación. Se les ofertó una serie de prerrogativas, se les avanzó una serie de pagas. Hay que pensar que en aquella época esta zona del protectorado español estaba muy subdesarrollada, vivían en cávilas, prácticamente no tenían recursos. El verse con unos recursos, con un sueldo, por decirlo así, fijo cada mes, el tener una serie de particularidades como era que se le daba aceite, azúcar, es decir, recursos de primera que en aquella época no tenían, pues hizo que ya me parece que fue en una semana había algo así como 1.700 alistados. O sea, todo ello se hizo pues por una buena captación y por los alicientes de tipo económico que se les estaba ofertando. La tarea de la recluta se convierte en un objetivo prioritario para el ejército franquista. Los funcionarios españoles se apresuran a alistar el mayor número de soldados posible. Este encargo se le hace a Weber, que era responsable de asuntos indígenas, después llegó a ser alto comisario, y este hombre, conocedor profundo de la mentalidad del marroquí, pues se pone en contacto directamente con los caides de cada una de las cávilas y de los poblados, y por otro lado con los jefes de las cofradías religiosas. Esa campaña inmediatamente da su fruto porque hay un caldo de cultivo efectivo, que es que ha habido 2 años o 3 de sequía y hay una hambruna profunda en el Rif. Por eso se produce alistamiento, tanto mayoritariamente son de la zona española, pero también de la zona francesa y de otras colonias francesas próximas. De los cerca de 70.000 marroquíes alistados al Ejército Nacional, muchos acudieron a la llamada de la guerra en consonancia con la tradición belicosa que era habitual en sus cabilas rifeñas. Otros por un deseo de combatir al ateísmo, enemigo de las religiones, que a su parecer se había instalado en España. Aquella masa de hombres hay que hacerla pasar a la península para consolidar la sublevación. Esto plantea un grave problema, pues casi toda la flota es leal a la República. La solución que se adopta es el transporte de pequeños grupos de soldados en aviones. De esta manera se produce el primer puente aéreo de la historia. Todo el esfuerzo de la aviación alemana al servicio de Franco no es suficiente para pasar el número de tropas necesarias para emprender la ofensiva. En Ceuta se agolpan varios miles de regulares y legionarios esperando cruzar el estrecho. El 5 de agosto parte un convoy hacia la península compuesto por 4 mercantes y un cañonero. El riesgo es muy alto porque el estrecho está constantemente vigilado. A media tarde sale el convoy bajo la atenta mirada de Franco, que observa desde el Monte Hacho.
Durante la travesía los mercantes son atacados por el destructor Alcalá Galiano, pero la acción del cañonero Dato y de la cobertura aérea franquista hace desistir de su ataque al buque republicano. El convoy arriba al puerto de Algeciras. El número de tropas desplazadas es de solo 1.600 hombres, pero el efecto psicológico es enorme en el bando sublevado. El 14 de agosto, el comandante Misián pasa en avión con su tabor de regulares a la península. Desde ese instante, se incorpora a la toma de importantes poblaciones en Andalucía y Extremadura, mostrando sus hombres unas cualidades de fiereza y arrojo en el combate que les crean una fama de temibles. Con el grueso de tropas africanas ya en la península, se organizan columnas de ataque, ligeras, pero con mucha capacidad de maniobra. Comienza entonces el avance imparable hacia el norte. Es la conocida Marcha sobre Madrid, que pretende tomar la capital sin dar capacidad de organizar la defensa a las fuerzas republicanas. Las tropas marroquíes van a ser muy importantes en la primera coyuntura de la Guerra Civil Española, esa fase que llamamos la Marcha sobre Madrid. Realmente son importantes de julio a noviembre del 36. Luego su papel va a ser mucho menos significativo. Bien es cierto que unos 60.000 marroquíes combaten en el ejército de Franco, pero que es un número que se podría haber cubierto con el nuevo ejército que se está creando en la España franquista. Sin embargo, en julio de 1936 forman parte de esa punta de choque del ejército de África, que va a pasar en barco a la península, y en un momento de incertidumbre, en un momento en que el ejército español apenas interviene, pues son fuerzas que permiten el avance por Andalucía, por Extremadura, por Toledo, y llegan hasta las puertas de Madrid. Y ahí los pocos miles de fuerzas que integran los tabores pues son muy importantes junto a las tropas del tercio de extranjeros. El avance del ejército de África se desvía en su marcha sobre Madrid para entrar en la ciudad de Toledo, donde participa en la liberación del antiguo Alcázar del asedio al que es sometido desde hace 2 meses. Los regulares, con el comandante Misián al frente, libran en las calles y plazas de la ciudad imperial encarnizados combates. En su avance, las tropas de Misián ocupan el hospital de la ciudad, donde ejecutan a los heridos republicanos que allí se encuentran. Finalmente, los nacionales entran en las ruinas del viejo edificio, convertido ya en un icono de la España franquista. A principios de noviembre, las columnas que partieron de Sevilla llegan a Madrid, en lo que se prevé una conquista rápida de la capital, pero el avance se detiene en la ciudad universitaria, donde se libran durísimos combates. Los regulares cargan una y otra vez, sufriendo numerosas bajas. Se combate cuerpo a cuerpo. El propio comandante Misián es herido de gravedad en una pierna y debe ser evacuado del frente. El ataque a Madrid fracasa y la ciudad se convierte en un símbolo de la resistencia al embate de las tropas franquistas. Dirigiendo el llamado Ejército de África, se encuentra el coronel Juan Yagüe, un hombre severo con el enemigo. En sus columnas, junto a las tropas marroquíes, marcha también la Legión, un cuerpo de reciente creación, pero con una fama de dureza y valor muy acreditada en las campañas de pacificación de Marruecos. Siqueipo de Llano, en la charla desde Radio Sevilla, les dice a los republicanos que esperan en los pueblos que pueden ser ocupados que para allí van fuerzas moras a violar y asesinar a sus mujeres. En el campo de la izquierda ocurre lo mismo. La propia Pasionaria habla del peligro que se cierne y de la violencia de esas tropas, y habla de las muchachas y de las mujeres españolas que pueden ser violadas en la zona republicana si
las tropas de Franco llegasen a entrar. La noticia de que hay en España un ejército colonial, compuesto en su mayoría por marroquíes, recorre todos los frentes. Esto siembra el miedo y la confusión en las fuerzas republicanas, que comprueban en sus propias carnes la dureza que emplean estas tropas. Un convoy de los primeros grupos de regulares que llega a un cruce ferroviario como era Medina del Campo, bajan los regulares e inmediatamente se desbandan. Se desbandan de tal manera que no le queda más remedio al comandante del Tábor que diezmar. O sea, 1 de cada 10 fue fusilado. La tropa marroquí debió pensar que en la península se podían emplear los mismos métodos que eran habituales en sus cabilas. Estos actos de pillaje fueron siempre reprimidos con dureza sobre la marcha, aunque algún mando pudiera dejar a sus hombres sin vigilancia. 2 mujeres jóvenes españolas han sido detenidas por una circunstancia que desconocemos. Estas 2 chicas son interrogadas por Belmisián. A una de ellas la encuentra pues, un carnet sindical en la camisa, y él sin más la lleva a un colegio donde están acantonadas las tropas y se las entrega pues, para que hagan con ellas lo que quieran, es decir, para que las violen en grupo y después pues, las maten. Y en el momento de la supuesta entrega de estas 2 chicas, el periodista norteamericano dice haberle dicho a Belmisián, pero qué locura es esa, y el otro pues le dirige una sonrisa sardónica y le dice que no se preocupe, que pasadas 4 horas pues estarán muertas y habrán sufrido poco. Pero estamos hablando de información de prensa no suficientemente contrastada y que no sabemos hasta qué punto todo aquello fue realidad. Por todo el frente se cuentan sucesos espeluznantes atribuidos a los moros: decapitaciones, mutilaciones, robos y saqueos. Lo cierto es que estos hombres, que avanzan entre el ulular de sus gritos y sus cánticos guerreros, son expertos en golpes de mano nocturnos en los que siempre degüellan a los centinelas enemigos. He visto casos donde está de guardado con las mujeres. Hay 80 o 90 mujeres ahí encerradas, dale de comer, dale todo, está cuidado con ellos para que no les toca nada. La mujer es aparte. Una sección, un cabo y 5 soldados está guardando esas mujeres para que no les toca nada. Nada. Y como toca alguna cosa, la fusilizan. Franco le matan. A causa de estas acciones, las tropas marroquíes son odiadas en el bando republicano. Y cuando alguno de estos hombres es hecho prisionero, se le ejecuta rápidamente sobre el terreno. Son fuerzas violentas, son fuerzas que saquean, son fuerzas que en ocasiones cometen violaciones, pero tengamos en cuenta que dentro del ejército franquista va a haber un intento de control de lo que está ocurriendo y que ese tipo de cosas que cometen los llamados moros también los cometen soldados de los otros 2 ejércitos. Y por lo tanto, atribuir a los moros la violencia principal de la guerra civil pues sería una injusticia enorme. ¿Cómo era la vida diaria de esta tropa indígena marroquí? A través de diversos testimonios, se puede reconstruir las particularidades de la vida cotidiana de una de estas unidades de regulares. Normalmente el soldado indígena era una persona dura. Por las situaciones de su vida cotidiana estaban habituados a la dureza de las cávilas. La moral la podemos, sin lugar a duda, decir que era muy alta. La formación para el combate pues era, digamos, superior al resto de las unidades, por eso, porque ya tenían unos antecedentes, venían a la hora de alistarse con formación militar. Todos ellos normalmente eran buenos tiradores. Le gustaba jactarse de sus hechos, es decir, no tenían miedo. Digamos que eran unidades en concreto y hablando en términos generales, con muy alta moral para el combate. El Estado Mayor de Franco, gran conocedor del carácter de estas tropas,
supo cuidar desde el primer momento todos los aspectos inherentes a su condición de musulmanas, desde la gastronomía hasta los oficios religiosos. Se perseguía con ello la fidelidad de una tropa vital y evitar así las deserciones. El personal indígena pues se le respetaba sus costumbres y tenían sus locales específicos y sus modos y maneras pues eran aceptadas por los demás que eran de origen español. Y aparte de eso, aparte de ese tema, se procuraba que ellos se sintieran como indígenas, es decir, la indumentaria pues no se le dio la específica de las unidades españolas, sino que se adaptó a las costumbres de la indumentaria que utilizaba el indígena, bien en su vida diaria, sin ser militar, o bien cuando formaba grupos y hacían rafias en un momento determinado para combatir a supuestos enemigos o ladrones o lo que fuera. Los musulmanes contaron desde el principio con lugares de esparcimiento solo para ellos, donde tomar el té y escuchar su música. Existían los llamados bacalitos, pequeños puestos ambulantes donde se encontraba prácticamente de todo. Los matarifes de reses según el rito musulmán y algunas peregrinaciones organizadas a la Meca fueron otros tratos preferentes dados por los mandos. Se tuvo especial cuidado en la atención a los heridos y mutilados. Para ello se construyeron los llamados hospitales y residencias para moros, con todas las atenciones de una retaguardia que veía en estos hombres a sus mejores soldados. La existencia de capellanes y faquíes en la unidad pues también le daba un carácter, por decirlo de una manera, solemne a la permanencia de estos elementos musulmanes dentro de la unidad. Tenían el faquí para su asistencia personal, estaba encargado de prepararle todo el ritual que lleva el enterramiento de un musulmán. Todo lo tenía en cierto modo garantizado. La guerra avanza de forma implacable en todos los frentes. En marzo de 1937, los nacionales lanzan una gran ofensiva sobre el norte para hacerse con las fábricas de munición y las importantes siderurgias que suministran a la República el acero para mantener sus opciones de victoria. Esta campaña, larga y dura, se resuelve cuando en octubre de ese año todo el norte cae en el bando nacional. En ese momento la guerra comienza a decantarse ya por un bando. En estos combates aparece de nuevo Mohamed Ben Misián. Repuesto de sus heridas en el frente de Madrid, es ascendido al empleo de teniente coronel y ostenta el mando del tercer grupo de regulares de Ceuta. Cuando he venido a entrar en Mili tenía 18 años. En el año 37 yo estaba aquí en el cuartel. Después fui a España. Cuando marché a España, encontré el tabor mío, Jarama. Y quedamos 2 días en Jarama con la compañía, retiramos, marchamos el Bencarrón. Después, ya se generamos ya Coroni. O sea, tiempo hizo coronel nada más, pero el mando del general. Ya hace un avance el Teruel. Después llama al general Marcial para nosotros. Y seguimos así y llegamos a Pedrajuliana. En Pedrajuliana ahí he ido yo. El frente se traslada a tierras aragonesas en un intento de los nacionales de llegar al mar y cortar a la República en dos. Tras la toma de Teruel, el frente aragonés se desmorona y comienza a cundir el desánimo en el bando republicano. En el invierno de 1938 se registran las temperaturas más bajas de toda la contienda, con menos de 20 grados bajo cero. Dejan de frente. Frente a hambre, el zapato sale el trigo así, el zapato el trigo, porque no puede quitar zapato. Está el bien apegado a la alpargata. Encontramos sacos de dinero, de plata,
y de todo, pero no puedo cogerlo. Ya sabes que te vas a morir ahí. Venga, frente. Y se han muerto mucha gente como chinche. Y los fusiles como caña tirado. Tras la llegada al Mediterráneo por Vinaroz, el ejército de Franco avanza en dirección a Valencia. En el camino se interpone la ciudad de Castellón, que es tomada tras una durísima lucha casa por casa y a la bayoneta por las tropas de Ben Misián. La República intenta desesperadamente evitar esta tenaza mortal y para ello realiza en verano una ofensiva de distracción cruzando el río Ebro. El empuje inicial se agota y Franco toma la contraofensiva, produciéndose la más larga y sangrienta batalla de toda la guerra civil. En estas operaciones, el teniente coronel Misián se distingue en la toma de los inaccesibles peñascos de la Sierra de Cavalls. En la conquista de estos roquedos y en medio de fortísimos combates, las tropas legionarias y moras pierden a 7.000 de sus hombres. La guerra se precipita hacia un inexorable desenlace. Ascendido a coronel, Ben Misián manda la primera división de Navarra, con la que tomará parte en la campaña final de Cataluña. Interviene en la toma de Manresa y en la entrada en Barcelona en enero de 1939. Todavía su unidad será enviada al frente de Toledo, donde se rinden en masa los soldados republicanos. El 19 de mayo, Misián participa al mando de sus fuerzas en el desfile que, con motivo de la victoria franquista, se produce en Madrid. Las unidades regulares son las más condecoradas del ejército español y además se produce en un periodo de tiempo relativamente corto. Las unidades regulares no llegan a 100 años de su creación y tienen una participación muy intensa durante las campañas de África y en la Guerra Civil Española, con la circunstancia de que durante la Guerra Civil Española se crean nuevas unidades regulares y luego también el hecho de ser lo más condecorado es por la forma de ser de soldado indígena, que es un soldado valiente, que le gusta el combate y no tiene miedo a luchar cuerpo a cuerpo, y como estuvo en todos los frentes habido y por haber en diferentes campañas, pues tuvieron muchas bajas y hubo muchos actos heroicos motivos de condecoración. En cuanto a las bajas, pues en la guerra civil, si no recuerdo mal, hay más de, me parece, 12.000 bajas y más de 30.000 heridos. Es decir, que es un palmarés, digamos, muy elevado de lo que se produce, del total de bajas que se producen en estas guerras. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 1956, fecha de la independencia de Marruecos, se vive la edad de oro del protectorado español. España es la potencia protectora de una parte de Marruecos, en la zona norte, con importantes ciudades y plazas como Tetuán, Ceuta o Melilla. Además, España mantiene en la bahía de Alhucemas y alrededores peñones e islotes estratégicamente situados en la costa. El protectorado está gobernado por un alto comisario, cargo de confianza que supone en la práctica un premio y que recae siempre en un militar africanista muy afecto al régimen del general Franco. Tal es el caso del general Enrique Varela, que hizo la mayor parte de su carrera en el cuerpo de regulares. El protectorado supone una escasa fracción del territorio marroquí, un 5% del total del país, con menos de 1 millón de habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura, al pastoreo y al pequeño comercio. Sin embargo, hay acuartelada una guarnición de 70.000 hombres, la mayoría en unidades indígenas.
Estas unidades mantienen, como un recuerdo de los tiempos pasados, todo el exotismo de las unidades coloniales. Franco recompensa a estos soldados norteafricanos, eligiendo como guardia de honor para sus apariciones públicas un escuadrón de caballería marroquí, popularmente conocida como Guardia Mora. Esta unidad hará las funciones de escolta en desfiles y actos de representación de la jefatura del Estado hasta la independencia del Marruecos español. Sin embargo, son las bandas de música de los grupos de regulares, conocidas como nubas, las que mejor representan este sueño colonial. Las nubas constituyeron la verdadera alma marroquí del cuerpo de regulares, tanto por lo colorido y exótico de sus uniformes como por la vistosa celebración de sus desfiles. El final de la guerra supone para Ben Misian el ascenso a las más altas esferas del estamento militar, caso único en la historia del ejército español. Capitán general en La Coruña y más tarde en Canarias. Franco premia así a su viejo amigo. Hay una anécdota, sabemos que esta es auténtica del todo y hace referencia al matrimonio de una de sus hijas con un español, sobrino de Martín Artajo, que ha sido hasta hace poco tiempo ministro de Exteriores. La boda no le gusta nada a Ben Misian y digamos que hay una ruptura familiar. Y luego entra el terreno de la argucia de Ben Misian cuando ya está en Marruecos, pues invita a su hija y a su marido para reconciliarse, que viajen a Marruecos, y ellos son engañados. La hija va a ser rápidamente secuestrada y su marido pues es expulsado del país. La respuesta de Franco es de silencio y de no intervención y de respeto pues hacia quien considera su amigo. Con la independencia de Marruecos, Ben Misian se convierte en el primer y único mariscal del ejército marroquí. Ben Misian, una vez que dirige, organiza y crea las Fuerzas Armadas marroquíes, pues va a tener un altísimo trato por el monarca alauita, que le premia finalmente a terminar su carrera como embajador en Madrid, donde va a morir antes que Franco en la primavera del 75. Los regulares fueron exactamente igual que el resto de unidades del ejército, y iguales que algunas unidades del ejército de la República. Fue barbarie generalizada. Yo digo la verdad, yo fui un chaval, la guerra muy mal, muy mal.
pero dado que la Sanjurjada pues termina rápidamente en Madrid, en Sevilla y más aún en otros puntos de la geografía española, pues las tropas no llegan a desplazarse. En consecuencia, tenemos que esperar a la Revolución de Asturias para que fuerzas indígenas realmente desembarquen en territorio español. En la campaña de Asturias han intervenido 2 tabores de regulares. Su papel ha sido efectivo en tareas de represión de fuerza militar, armada y de civiles indefensos. Y aunque lo cierto es que en la represión participa la Guardia Civil, participan fuerzas de asalto, participa el Tercio, en el imaginario de la izquierda la utilización de un ejército colonial pues va a ser muy alimentada a partir de la campaña electoral del 36. En 1936 gana las elecciones generales una coalición de izquierdas que agrupa desde republicanos moderados hasta anarquistas. La fractura social en España se ahonda y crece el clima de enfrentamiento civil. La facción más conservadora del ejército comienza los preparativos de un golpe de Estado contra la República. El ensayo general lo realizan en las maniobras militares del Llano Amarillo, cerca de Tetuán. Los conspiradores Mola, Franco y otros creen llegado el momento de asestar lo que suponen un golpe de Estado muy violento, pero certero y breve. Se tiene la convicción de que casi todas las unidades se van a unir al alzamiento. Por ello, el 17 de julio estalla la sublevación, primero en Melilla, después en el resto del protectorado. Ben Misián se une a la conjura y participa activamente en ella desde el primer momento. El 17 de julio recibe la orden de atacar y capturar la estratégica base de hidroaviones de El Atalayón en las inmediaciones del poblado Beni Ensar, cuya guarnición no se ha sublevado. Bueno, hay que decir que se hizo una muy buena captación. Se les ofertó una serie de prerrogativas, se les avanzó una serie de pagas. Hay que pensar que en aquella época esta zona del protectorado español estaba muy subdesarrollada, vivían en cávilas, prácticamente no tenían recursos. El verse con unos recursos, con un sueldo, por decirlo así, fijo cada mes, el tener una serie de particularidades como era que se le daba aceite, azúcar, es decir, recursos de primera que en aquella época no tenían, pues hizo que ya me parece que fue en una semana había algo así como 1.700 alistados. O sea, todo ello se hizo pues por una buena captación y por los alicientes de tipo económico que se les estaba ofertando. La tarea de la recluta se convierte en un objetivo prioritario para el ejército franquista. Los funcionarios españoles se apresuran a alistar el mayor número de soldados posible. Este encargo se le hace a Weber, que era responsable de asuntos indígenas, después llegó a ser alto comisario. Y este hombre, conocedor profundo de la mentalidad del marroquí, pues se pone en contacto directamente con los caides de cada una de las cávilas y de los poblados, y por otro lado con los jefes de las cofradías religiosas. Esa campaña inmediatamente da su fruto porque hay un caldo de cultivo efectivo, que es que ha habido 2 años o 3 de sequía y hay una hambruna profunda en el Rif. Por eso se produce alistamiento, tanto mayoritariamente son de la zona española, pero también de la zona francesa y de otras colonias francesas próximas. De los cerca de 70.000 marroquíes alistados al Ejército Nacional, muchos acudieron a la llamada de la guerra en consonancia con la tradición belicosa que era habitual en sus cabilas rifeñas. Otros por un deseo de combatir al ateísmo, enemigo de las religiones, que a su parecer se había instalado en España. Aquella masa de hombres
hay que hacerla pasar a la península para consolidar la sublevación. Esto plantea un grave problema, pues casi toda la flota es leal a la República. La solución que se adopta es el transporte de pequeños grupos de soldados en aviones. De esta manera se produce el primer puente aéreo de la historia. Todo el esfuerzo de la aviación alemana al servicio de Franco no es suficiente para pasar el número de tropas necesarias para emprender la ofensiva. En Ceuta se agolpan varios miles de regulares y legionarios esperando cruzar el estrecho. El 5 de agosto parte un convoy hacia la península compuesto por 4 mercantes y un cañonero. El riesgo es muy alto porque el estrecho está constantemente vigilado. A media tarde sale el convoy bajo la atenta mirada de Franco, que observa desde el Monte Hacho. Durante la travesía, los mercantes son atacados por el destructor Alcalá Galiano, pero la acción del cañonero Dato y de la cobertura aérea franquista hace desistir de su ataque al buque republicano. El convoy arriba al puerto de Algeciras. El número de tropas desplazadas es de solo 1.600 hombres, pero el efecto psicológico es enorme en el bando sublevado. El 14 de agosto, el comandante Misián pasa en avión con su tabor de regulares a la península. Desde ese instante, se incorpora a la toma de importantes poblaciones en Andalucía y Extremadura, mostrando sus hombres unas cualidades de fiereza y arrojo en el combate que les crean una fama de temibles. Con el grueso de tropas africanas ya en la península, se organizan columnas de ataque, ligeras, pero con mucha capacidad de maniobra. Comienza entonces el avance imparable hacia el norte. Es la conocida Marcha sobre Madrid, que pretende tomar la capital sin dar capacidad de organizar la defensa a las fuerzas republicanas. Las tropas marroquíes van a ser muy importantes en la primera coyuntura de la Guerra Civil Española, esa fase que llamamos la Marcha sobre Madrid. Realmente son importantes de julio a noviembre del 36. Luego su papel va a ser mucho menos significativo. Bien es cierto que unos 60.000 marroquíes combaten en el ejército de Franco, pero que es un número que se podría haber cubierto con el nuevo ejército que se está creando en la España franquista. Sin embargo, en julio de 1936 forman parte de esa punta de choque del ejército de África, que va a pasar en barco a la península, y en un momento de incertidumbre, en un momento en que el ejército español apenas interviene, pues son fuerzas que permiten el avance por Andalucía, por Extremadura, por Toledo, y llegan hasta las puertas de Madrid. Y ahí los pocos miles de fuerzas que integran los tabores pues son muy importantes junto a las tropas del tercio de extranjeros. El avance del ejército de África se desvía en su marcha sobre Madrid para entrar en la ciudad de Toledo, donde participa en la liberación del antiguo Alcázar del asedio al que es sometido desde hace 2 meses. Los regulares, con el comandante Misián al frente, libran en las calles y plazas de la ciudad imperial encarnizados combates. En su avance, las tropas de Misián ocupan el hospital de la ciudad, donde ejecutan a los heridos republicanos que allí se encuentran. Finalmente, los nacionales entran en las ruinas del viejo edificio, convertido ya en un icono de la España franquista. A principios de noviembre, las columnas que partieron de Sevilla llegan a Madrid, en lo que se prevé una conquista rápida de la capital, pero el avance se detiene en la ciudad universitaria, donde se libran durísimos combates. Los regulares cargan una y otra vez, sufriendo numerosas bajas. Se combate cuerpo a cuerpo. El propio comandante Misián es herido de gravedad en una pierna y debe ser evacuado del frente. El ataque a Madrid fracasa
y la ciudad se convierte en un símbolo de la resistencia al embate de las tropas franquistas. Dirigiendo el llamado Ejército de África, se encuentra el coronel Juan Yagüe, un hombre severo con el enemigo. En sus columnas, junto a las tropas marroquíes, marcha también la Legión, un cuerpo de reciente creación, pero con una fama de dureza y valor muy acreditada en las campañas de pacificación de Marruecos. Siqueipo de Llano, en las charlas desde Radio Sevilla, les dice a los republicanos que esperan en los pueblos que pueden ser ocupados que para allí van fuerzas moras a violar y asesinar a sus mujeres. En el campo de la izquierda ocurre lo mismo. La propia Pasionaria habla del peligro que se cierne y de la violencia de esas tropas, y habla de las muchachas y de las mujeres españolas que pueden ser violadas en la zona republicana si las tropas de Franco llegasen a entrar. La noticia de que hay en España un ejército colonial, compuesto en su mayoría por marroquíes, recorre todos los frentes. Esto siembra el miedo y la confusión en las fuerzas republicanas, que comprueban en sus propias carnes la dureza que emplean estas tropas. Un convoy de los primeros grupos de regulares que llega a un cruce ferroviario como era Medina del Campo, bajan los regulares e inmediatamente se desbanda. Se desbanda de tal manera que no le queda más remedio al comandante del Tábor que diezmar. O sea, 1 de cada 10 fue fusilado. La tropa marroquí debió pensar que en la península se podían emplear los mismos métodos que eran habituales en sus cabilas. Estos actos de pillaje fueron siempre reprimidos con dureza sobre la marcha, aunque algún mando pudiera dejar a sus hombres sin vigilancia. 2 mujeres jóvenes españolas han sido detenidas por una circunstancia que desconocemos. Estas 2 chicas son interrogadas por Belmisián. A una de ellas la encuentra pues un carnet sindical en la camisa, y él sin más la lleva a un colegio donde están acantonadas las tropas y se las entrega pues para que hagan con ellas lo que quieran, es decir, para que las violen en grupo y después pues las maten. Y en el momento de la supuesta entrega de estas 2 chicas, el periodista norteamericano dice haberle dicho a Belmisián: pero qué locura es esa, y el otro pues le dirige una sonrisa sardónica y le dice que no se preocupe, que pasadas 4 horas pues estarán muertas y habrán sufrido poco. Pero estamos hablando de información de prensa no suficientemente contrastada y que no sabemos hasta qué punto todo aquello fue realidad. Por todo el frente se cuentan sucesos espeluznantes atribuidos a los moros: decapitaciones, mutilaciones, robos y saqueos. Lo cierto es que estos hombres, que avanzan entre el ulular de sus gritos y sus cánticos guerreros, son expertos en golpes de mano nocturnos en los que siempre degüellan a los centinelas enemigos. He visto casos donde está de guardado con las mujeres. Hay 80 o 90 mujeres ahí encerradas, he dado de comer, darle todo, está cuidado con ellos para que no les toque nada. La mujer se aparte. Una sección, un cabo y 5 soldados está guardando esas mujeres para que no les toque nada. Nada. Y como toca alguna cosa, la fusilizan. Franco le matan. A causa de estas acciones, las tropas marroquíes son odiadas en el bando republicano. Y cuando alguno de estos hombres es hecho prisionero, se le ejecuta rápidamente sobre el terreno. Son fuerzas violentas, son fuerzas que saquean, son fuerzas que en ocasiones cometen violaciones. Pero tengamos en cuenta que dentro del ejército franquista va a haber un intento de control de lo que está ocurriendo, y que ese tipo de cosas que cometen los llamados moros también los cometen soldados de los otros 2 ejércitos. Y por lo tanto, atribuir a los moros la violencia principal de la guerra civil
pues sería una injusticia enorme. ¿Cómo era la vida diaria de esta tropa indígena marroquí? A través de diversos testimonios, se puede reconstruir las particularidades de la vida cotidiana de una de estas unidades de regulares. Normalmente el soldado indígena era una persona dura. Por las situaciones de su vida cotidiana estaban habituados a la dureza de las cávilas. La moral la podemos, sin lugar a duda, decir que era muy alta. La formación para el combate, pues, era, digamos, superior al resto de las unidades, por eso, porque ya tenían unos antecedentes, venían a la hora de alistarse con formación militar. Todos ellos normalmente eran buenos tiradores. Le gustaba jactarse de sus hechos, es decir, no tenían miedo. Digamos que eran unidades en concreto y hablando en términos generales, con muy alta moral para el combate. El Estado Mayor de Franco, gran conocedor del carácter de estas tropas, supo cuidar desde el primer momento todos los aspectos inherentes a su condición de musulmanas, desde la gastronomía hasta los oficios religiosos. Se perseguía con ello la fidelidad de una tropa vital y evitar así las deserciones. El personal indígena, pues se le respetaba sus costumbres y tenían sus locales específicos y sus modos y maneras pues eran aceptadas por los demás que eran de origen español. Y aparte de eso, aparte de ese tema, se procuraba que ellos se sintieran como indígenas, es decir, la indumentaria pues no se le dio la específica de las unidades españolas, sino que se adaptó a las costumbres de la indumentaria que utilizaba el indígena, bien en su vida diaria, sin ser militar, o bien cuando formaba grupos y hacían rafias en un momento determinado para combatir a supuestos enemigos o ladrones o lo que fuera. Los musulmanes contaron desde el principio con lugares de esparcimiento solo para ellos, donde tomar el té y escuchar su música. Existían los llamados bacalitos, pequeños puestos ambulantes donde se encontraba prácticamente de todo. Los matarifes de reses, según el rito musulmán, y algunas peregrinaciones organizadas a la Meca fueron otros tratos preferentes dados por los mandos. Se tuvo especial cuidado en la atención a los heridos y mutilados. Para ello se construyeron los llamados hospitales y residencias para moros, con todas las atenciones de una retaguardia que veía en estos hombres a sus mejores soldados. La existencia de capellanes y faquíes en la unidad pues también le daba un carácter, por decirlo de una manera, solemne a la permanencia de estos elementos musulmanes dentro de la unidad. Tenían el faquí para su asistencia personal, estaba encargado de prepararle todo el ritual que lleva el enterramiento de un musulmán. Todo lo tenía en cierto modo garantizado. La guerra avanza de forma implacable en todos los frentes. En marzo de 1937, los nacionales lanzan una gran ofensiva sobre el norte para hacerse con las fábricas de munición y las importantes siderurgias que suministran a la República el acero para mantener sus opciones de victoria. Esta campaña, larga y dura, se resuelve cuando en octubre de ese año todo el norte cae en el bando nacional. En ese momento la guerra comienza a decantarse ya por un bando. En estos combates aparece de nuevo Mohamed Ben Misian. Repuesto de sus heridas en el frente de Madrid, es ascendido al empleo de teniente coronel y ostenta el mando del tercer grupo de regulares de Ceuta. Cuando he venido a entrar en Mili tenía 18 años. En el año 37 yo estaba aquí en el cuartel. Después fui a España. Cuando marché a España, estaba mío, Jarama. Y quedamos 2 días en Jarama con la compañía, retiramos, marchamos el Bencarrón. Después,
Ya se el general Mzian, Coroni, Mzian, quien puso Coroni nada más, pero el mando del general. Ya hace un avance el Teruel. Después llama al general Mzian con nosotros. Y seguimos así y llegamos a Pedrajullena. En Pedrajullena, ahí he ido yo. El frente se traslada a tierras aragonesas en un intento de los nacionales de llegar al mar y cortar a la República en dos. Tras la toma de Teruel, el frente aragonés se desmorona y comienza a cundir el desánimo en el bando republicano. En el invierno de 1938 se registran las temperaturas más bajas de toda la contienda, con menos de 20 grados bajo cero. Dejan de frente. Frente, hambre. El zapato sale el trigo así, el zapato el trigo, porque no puede quitar zapato. Está el bien apegado a la alpargata. Encontramos sacos de dinero, de plata y de todo, pero no puedo cogerlo. Ya sabes que te vas a morir ahí. Venga, frente. Y se han muerto mucha gente como chinche. Y los fusiles como caña tirado. Tras la llegada al Mediterráneo por Vinaroz, el ejército de Franco avanza en dirección a Valencia. En el camino se interpone la ciudad de Castellón, que es tomada tras una durísima lucha casa por casa y a la bayoneta por las tropas de Ben Misián. La República intenta desesperadamente evitar esta tenaza mortal y para ello realiza en verano una ofensiva de distracción cruzando el río Ebro. El empuje inicial se agota y Franco toma la contraofensiva, produciéndose la más larga y sangrienta batalla de toda la guerra civil. En estas operaciones, el teniente coronel Misián se distingue en la toma de los inaccesibles peñascos de la Sierra de Cavalls. En la conquista de estos roquedos y en medio de fortísimos combates, las tropas legionarias y moras pierden a 7.000 de sus hombres. La guerra se precipita hacia un inexorable desenlace. Ascendido a coronel, Ben Misián manda la primera división de Navarra, con la que tomará parte en la campaña final de Cataluña. Interviene en la toma de Manresa y en la entrada en Barcelona en enero de 1939. Todavía su unidad será enviada al frente de Toledo, donde se rinden en masa los soldados republicanos. El 19 de mayo, Misián participa al mando de sus fuerzas en el desfile que, con motivo de la victoria franquista, se produce en Madrid. Las unidades regulares son las más condecoradas del ejército español y además se produce en un periodo de tiempo relativamente corto. Las unidades regulares no llegan a 100 años de su creación y tienen una participación muy intensa durante las campañas de África y en la Guerra Civil Española, por las circunstancias de que durante la Guerra Civil Española se crean nuevas unidades regulares y luego también el hecho de ser lo más condecorado es por la forma de ser de soldado indígena, que es un soldado valiente, que le gusta el combate y no tiene miedo a luchar cuerpo a cuerpo, y como estuvo en todos los frentes habido y por haber en diferentes campañas, pues tuvieron muchas bajas y hubo muchos actos heroicos motivos de condecoración. En cuanto a las bajas, pues en la guerra civil, si no recuerdo mal, hay más de, me parece, 12.000 bajas y más de 30.000 heridos. Es decir, que es un palmarés, digamos, muy, muy elevado de lo que se produce, del total de bajas que se produce en esta guerra. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 1956, fecha de la independencia de Marruecos, se vive la edad de oro del protectorado español. España es la potencia protectora de una parte de Marruecos, en la zona norte,
con importantes ciudades y plazas como Tetuán, Ceuta o Melilla. Además, España mantiene en la bahía de Alhucemas y alrededores peñones e islotes estratégicamente situados en la costa. El protectorado está gobernado por un alto comisario, cargo de confianza que supone en la práctica un premio y que recae siempre en un militar africanista muy afecto al régimen del general Franco. Tal es el caso del general Enrique Varela, que hizo la mayor parte de su carrera en el cuerpo de regulares. El protectorado supone una escasa fracción del territorio marroquí, un 5% del total del país, con menos de 1 millón de habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura, al pastoreo y al pequeño comercio. Sin embargo, hay acuartelada una guarnición de 70.000 hombres, la mayoría en unidades indígenas. Estas unidades mantienen, como un recuerdo de los tiempos pasados, todo el exotismo de las unidades coloniales. Franco recompensa a estos soldados norteafricanos, eligiendo como guardia de honor para sus apariciones públicas un escuadrón de caballería marroquí, popularmente conocida como Guardia Mora. Esta unidad hará las funciones de escolta en desfiles y actos de representación de la jefatura del Estado hasta la independencia del Marruecos español. Sin embargo, son las bandas de música de los grupos de regulares, conocidas como nubas, las que mejor representan este sueño colonial. Las nubas constituyeron la verdadera alma marroquí del cuerpo de regulares, tanto por lo colorido y exótico de sus uniformes como por la vistosa celebración de sus desfiles. El final de la guerra supone para Ben Misián el ascenso a las más altas esferas del estamento militar, caso único en la historia del ejército español. Capitán general en La Coruña y más tarde en Canarias. Franco premia así a su viejo amigo. Hay una anécdota, sabemos que esta es auténtica del todo y hace referencia al matrimonio de una de sus hijas con un español, sobrino de Martín Artajo, que ha sido hasta hace poco tiempo ministro de Exteriores. La boda no le gusta nada a Ben Misián y digamos que hay una ruptura familiar. Y luego entra el terreno de la argucia de Ben Misián cuando ya está en Marruecos, pues invita a su hija y a su marido para reconciliarse, que viajen a Marruecos, y ellos son engañados. La hija va a ser rápidamente secuestrada y su marido pues es expulsado del país. La respuesta de Franco es de silencio y de no intervención y de respeto pues hacia quien considera su amigo. Con la independencia de Marruecos, Ben Misián se convierte en el primer y único mariscal del ejército marroquí. Ben Misián, una vez que dirige, organiza y crea las Fuerzas Armadas marroquíes, pues va a tener un altísimo trato por el monarca alauita, que le premia finalmente a terminar su carrera como embajador en Madrid, donde va a morir antes que Franco en la primavera del 75. Los regulares fueron exactamente igual que el resto de unidades del ejército y iguales que algunas unidades del ejército de la República. Fue barbarie generalizada. Yo digo la verdad, yo fui un chaval, la guerra muy mal, muy mal.
Recuerdo que la próxima es sobre José Antonio. Esperemos que haya más suerte a la hora de poner el cachivache. A ver si lo hacemos mejor. Y ya sabéis, Nico Roa os responde a todo lo que queráis preguntar. Bueno, muchas gracias ante todo y perdonar que hayamos visto de esta manera tan mal, con tanto tropezón. Un documental así no se puede ver debidamente una película, pero bueno, son los imponderables de este tipo de pases y menos mal que ha estado aquí Fernando solventando la situación. En fin, nada, si a alguien le apetece hacer algún comentario o alguna pregunta y se la puedo contestar, gustosamente lo haré. Voy a empezar yo, Nico. Cuéntame, cuando era gobernador en La Coruña, o sea, capitán general de La Coruña, tenía que hacer la ofrenda floral al patrón de España, sí. Santiago Matamoros. Cuéntanos algo. Sí, eso es cierto. Lo cierto es que las tropas africanas nunca tuvieron ningún tipo de recelo a la hora de participar en las ceremonias castrenses, que siempre han tenido una imprimación religiosa. Y entonces, en el caso de Misián, lo tomó con total naturalidad participar en la ofrenda del señor Santiago, el patrón de las Españas, Santiago Matamoros. Sabía con total naturalidad, pero no solamente eso, sino que las tropas moras participaban en Ceuta en las procesiones, en los actos castrenses, donde siempre había algún tipo de invocación o de ceremonia de corte religioso. Esto no ha pasado nunca, o sea, que nunca ha tenido ningún problema, nunca ha habido ninguna colusión de mentalidades ni de religiosidad, etcétera. Muchos moros están en la Legión y son gastadores, los que llevan el Cristo de la Legión. No pasa nada, eso está asumido y, en fin, todo lo demás es un debate creado artificialmente con posterioridad. A ver, ¿quieren? Animaros, venga, que seguro que tenéis cositas. A ver, Begoña, ¿qué tal? Bueno, primero, buenas gracias por el reportaje, porque has tenido mucho y te he enseñado también bastante. Luego tengo una curiosidad, a título personal, ¿cómo se puede convencer a los moros para que den su vida por España? ¿Cómo se les puede convencer para que formen parte de las tropas? En este contexto, ¿quieres decir? En el contexto... Pero ya no porque se les dé un sueldo, ya no sé por qué se les dé aceite, tiene que haber un sentimiento más... A ver, sí, claro, ahí hubo una motivación muy importante. Evidentemente todo lo que se cuenta aquí es cierto, hubo un periodo de sequía, la gente que vivía allí pues era una zona muy menesterosa, una zona que daba muy pocos, una zona muy agreste, una zona pobre, etcétera, y cualquier cosa que les dieras les venía bien. Pero en realidad el hombre rifeño es un hombre que accede a la pubertad y se realiza toda vez que entra en la milicia. Es decir, no eres hombre hasta que no eres, por decirlo de alguna manera, un askari, un soldado, ¿no? Entonces ellos les viriliza el estar en contacto con la milicia. Y en este sentido, pues es consustancial a la mentalidad rifeña ser soldado. Y además, estos hombres no eran tontos, no eran lerdos, y a pesar de la deficiente comunicación que existía en aquel entonces, ellos sabían muy bien lo que estaba ocurriendo en España. Y lo que estaba ocurriendo es que ellos vieron a partir de 1931 que aquí entró un gobierno que quemó iglesias. Y esto en la mentalidad del musulmán es importantísimo, porque ellos no pueden no ser católicos, pero desde luego lo que no perdonan es que nadie tenga una religión. Es decir, tú puedes ser la religión que quieras. Bueno, ahora mismo ese debate está abierto y tal, lo que queramos, ¿no? Pero en realidad ellos ven muy bien que cualquier persona tenga una religión, la que sea. Eres hombre del libro, si eres zoroastriano, si eres judío, si eres cristiano o si eres musulmán, ¿no? Lo que ven muy mal es que tú seas ateo, y desde luego si ese ateísmo lo haces militante y lo haces atacando los signos religiosos, ellos evidentemente entró directamente y les produjo un cortocircuito. Y enseguida se produjo el debate. Si esto pasa en España, rápidamente esto se puede extender como una yesca y llegar a nuestro terreno. Por lo tanto, es preciso atajar el mal del comunismo allá donde se esté produciendo. Y en ese sentido, por la recluta que se hizo por parte de Beigbeder y luego por los siguientes altos comisarios, abundó en este terreno, hicieron mella, y los moros, que la palabra moro no es despectiva en absoluto, es despectiva ahora para referirse al marroquí que está vendiendo o que está
tal, pero siempre en el ejército español se ha utilizado la palabra moro, como a los negros se les llama morenos. Yo lo digo en la Legión, había mucho negro de las colonias portuguesas, etcétera, y tal, y nunca eran los negros, eran los morenos. Y esto no ha habido nunca ningún tinte de racismo y nada. Los moros siempre han sido los moros. Entonces los moros, pues evidentemente ellos entendieron que trabajando, y luego estaba el tema de que los militares africanistas conocían perfectamente la psicología de la tropa marroquí y la supieron fidelizar, porque vieron que eran hombres que estaban con ellos, comiendo el rancho con ellos, luchando con ellos, despertándose con ellos. Ya lo habían hecho en la guerra del Rif, y no costó mucho que Franco y otros militares africanistas hicieran una llamada de corneta para que la juventud se alistara. Bueno, la juventud, y no tanto, que en la tropa marroquí había hasta hombres de 60 años y no había ningún problema, vamos, directamente. Bien. Nada, gracias a ti. ¿Qué más? A ver, tú, Jesús, caballero legionario, ¿no te animas, digo, a Galizana? ¿No te has recordado un poco en tus andanzas? No pasa nada. No. En fin, bueno, pues este es un documental que yo creo que en Televisión Española, lo he dicho antes, creo que le supuso un gol, no les gustó mucho, y luego salió una contrarréplica a este documental en el que se entrevistaba también a un par de moros de otro, vamos, que ya ellos pues estaban un poco quejicosos, un poco llorosos de que Franco se olvidó inmediatamente de ellos pasada la guerra, que ya nunca más se les volvió a hacer caso, etcétera, porque se dieron cuenta con este documental que evidentemente este es un documental del año 2006, se emitió en 2007, y si uno lo ve retrospectivamente, pues que por ejemplo me lo comentaba Manolo, ¿no? Y oye, macho, que este documental se emitió en Televisión Española, porque aquí aparece Varela y aquí aparece tal, y aparece Franco, y no se les pone precisamente demasiado mal y tal y cual. Y dije, pues sí, la verdad que es que sí, pero evidentemente yo creo que ahí ya me señalaron, y cuando quise hacer el de Millán Astray, pues ya me dijeron que verde las han segado, y a lo mejor hay que esperar a otro momento para poder hacerlo. Sería una buena ocasión, porque la hija de Millán Astray todavía vive, no sabemos cuánto tiempo podremos tenerla para que nos dé su testimonio en una entrevista que todavía no se ha hecho. Una pregunta. Dime, sí. ¿Llegó a haber movimientos del ejército republicano? Los republicanos intentaron hacer una recluta a su vez, pero no tuvo ningún éxito. O sea, ahí la fidelidad estuvo con los que les habían mandado. Por ejemplo, la República intentó poner altos comisarios civiles. Por ejemplo, en esta novela se habla de Joan Molés y tal, que era catalán, y estos hombres desconocían totalmente la singularidad del pueblo marroquí, y les hicieron hacer algunas cosas que los moros no entendían, y ellos preferían que les mandara un militar, y que un militar que hubiera estado con ellos desde abajo, conociendo la peculiaridad de su vida. Lo que sí que intentó la República es reclutar a través de Francia negros del Senegal y hacerlos soldados aquí. Al final no salió la operación, pero era base de dinero, iban a comprar personas. Sí. Bueno, pues a pesar de todo, y a pesar también de la buena intención, pues hemos salido hoy del paso, y yo creo que hemos visto un documental que pocas veces se puede ver. Una pregunta, por favor. Franco tuvo la Guardia Mora hasta que hubo un incidente y se deshizo de ella. No, Franco. No. Sí, bueno, no sé qué incidente se puede referir, pero no, Franco tuvo la Guardia Mora hasta que se le dio la independencia a Marruecos. Y como Ben Misian, Ben Misian estuvo en el ejército español como teniente general, con mando en la Capitanía General de Canarias, y cuando Marruecos accede a la independencia, Ben Misian le pidió a Franco que le libere del juramento a la bandera española, porque él cree, como su obligación como marroquí, es ir a servir a su país. Y Franco licencia a la Guardia Mora, como licencia a todas las unidades moras que hasta aquel entonces estaban, y quien quiere en los grupos de regulares, que llegó a haber 8 grupos de regulares a lo largo del protectorado, etcétera, quien quiere puede quedarse en el ejército español, y quien quiere se queda en el marroquí. Pero habida cuenta que todos esos grupos estaban en zona que era Marruecos, y que era gente que vivía en la Cábila de al lado,
Es decir, el grupo de Llano Amarillo, pues es que la gente vivía en Ketama y se levantaban por la mañana y iban al cuartel. Entonces no se iban a mover a Ceuta y a Melilla, siguiendo a los dos grupos que quedaron en Ceuta y Melilla, con lo cual la gente prefirió quedarse en el ejército marroquí y fueron, evidentemente, una parte muy importante del futuro ejército marroquí que rápidamente el rey de Marruecos supo aprovechar esta contingencia y utilizarlos. Aquí no se cuenta, porque no daba tiempo para el metraje, pero Ben Misian tuvo mucho que ver en la represión que hubo en el Rif en el año 58 y tal, una represión brutal que hizo Mohamed V y tal. Y luego más tarde Ben Misian estuvo y salvó de milagro la cabeza en los dos golpes de estado en los que se vio implicado, por una parte Ufkir, primero el golpe de Skhirat y luego posteriormente el golpe de Ufkir. Ben Misian estaba allí, pero supo ponerse de perfil en el momento crítico y a él no le llegó la represión. Ya sería que era una persona más mayor, sería que era una leyenda en el país, sería que era mariscal, sería que él olió algo y en el último momento reculó y supo estar mínimamente, pero si hubiera triunfado el golpe de Estado, Ben Misian hubiera tenido un papel importantísimo, eso está claro. Eso con Hassan II sería ya, ¿no? Ya con Hassan II, sí, exactamente, con Hassan II. El rey anterior, Mohamed V, muere en una operación de cirugía estética y le iban a operar la nariz y se contaba que es que el hijo estaba pisando el cable del oxígeno, el cable del oxígeno, porque estaba deseando coger el poder y una vez que lo cogió, madre mía, fue duro, pero allí le llaman el unificador. Es decir, en Marruecos a Hassan II le tienen un miedo reverencial, pero a su vez le llaman el pacificador, el unificador, que él consiguió aunar en Marruecos la cantidad de territorios que estaban dispersos. Pensemos que el protectorado de Marruecos estaba dividido en 3 potencias, a saber, la francesa, que era el 90%, la española al norte y al sur, y la zona internacional de Tánger. Pues claro, yo digo, que nuestro país está atomizado, o sea, aquí manda todo Dios, pero nosotros. Pues ese es el tema que ellos también, desde su punto de vista, cuando hablas con ellos, yo he viajado bastante por Marruecos, he conocido un poco la singularidad del país y, bueno, pues ellos tienen su razón y su manera de entender la historia. Nico, ¿por qué muere en España, en Madrid en concreto? Sí, este hombre vino de embajador, o sea, se le dio como premio. Vamos a ver, Ben Misian tuvo una amistad con Franco más allá de lo que era lo normal en los usos de Franco, una persona de suyo, parca a la hora de tener amistades, ¿no? Pero Ben Misian fue una excepción. Ben Misian aparecía en el Pardo sin llamar, con su mujer, con Amor y tal, y aparecía en el Pardo sin llamar. Y entonces Amor era muy amiga de Doña Carmen y Ben Misian era muy amigo del caudillo. Entonces, bueno, pues aparecía a hablar directamente. Y bueno, mientras estaba en Madrid, porque este señor estaba en Galicia, luego, pero si estaba en Madrid, él no tenía ningún empacho en presentarse en el Pardo, y Franco, pues evidentemente le departía con él en el momento que podía. Si llegaba la hora, este señor ponía una esterilla y se ponía a rezar donde le daba, ¿no? Y eso era normal, o sea, Franco siempre lo había visto, desde que llegó a regularse en el año 18 a África, pues lo había visto y le parecía algo normal. Entonces, la amistad de este hombre con Franco, pues la debió de ver el rey Hassan II, que le decidió darle como premio y también a lo mejor quitárselo de encima, vete tú a saber, seguía abundando en los sucesivos golpes de estado, y dado que Ufkir ya había pasado mejor vida, no decide que también no quiere quitar a este hombre de una manera expeditiva, pero le manda a España. Y entonces aquí en España él enfermó y directamente ya no volvió, murió, ya digo, en el Hospital del Aire en la primavera del 75 y el caudillo en el verano, en el otoño. ¿Está enterrado aquí o...? No, este señor está enterrado, yo he estado en la tumba de él y este señor venía en Sar, ahora mismo está pegado a la valla de Melilla. En aquel entonces el campo exterior de Melilla no era tan amplio y esto era un aduar, un pequeño poblado rodeado de chumberas, y ahí en una casa, esa casa ahora mismo han hecho bueno, ya es una casa de mayor empaque, podemos decir un caserón,
y hayan hecho un museo, el Museo Ben Misián. Entonces yo cuando vi que habían hecho este museo, que lo eligieron en 2005, dije qué interesante poder acercarse a grabar esto. Y inmediatamente fue una casualidad que me pidiera History Channel hacer este documental. Entonces dije, podemos completar el documental grabando en el Museo Ben Misián. Nadie había grabado nunca. Los marroquíes lo veían como una sorpresa, que nosotros nos interesáramos por ese museo. El museo tiene muchas cosas muy dignas de ser grabadas, los uniformes y una colección de fotografías, que de este señor hay muy pocas, y entonces nos lo dejaron. Eso sí, yo estaba grabando y no paraba de entrar policía secreta, entonces al principio enseñé el papel que tenía escrito en francés y en árabe del permiso que me había dado el ministerio, pero viendo que entraba uno y otro y todos querían esa copia, pues mandé al ayudante de cámara que se fuera a hacer 20 fotocopias. Entonces a todos los que entraban, que al final éramos todos amigos, estaban todos los oficiales de policía secreta franceses viendo cómo yo grababa las fotos y asintiendo y diciendo, pues fue un gran tío y fue nuestro gran militar y tal. Y yo, pues sí, yo estoy de acuerdo con él, venga, y entraba otro más, y entraba otro más. Son las anécdotas de Marruecos, que realmente pues es que es un país que, bueno, que tiene claroscuros y tiene contrastes muy acusados, ¿no? La historia eso de la boda, el secuestro y todo eso. Eso es cierto, eso es cierto. Este hombre se casó, esta hija, que yo hablo con ella, Laila, que vive en París, casada ahora mismo con un médico francés. Esta mujer se quiso casar con un cristiano y a Ben Misián no le gustó nada. O sea, a Ben Misián pues, le pareció perfecto que la gente fuera cristiana, que fuera tal, pero sus hijas tenían que ser fieles musulmanas como él pensaba que las había educado. Y esta chica se puso cerril y se quiso casar con este hombre. Entonces Ben Misián, pues directamente con esa intensidad africana con la que se hacen las cosas, se cayó. Y cuando pasó el tiempo y ella pensó que su padre ya se le había quitado el cabreo, le llamó, papá, podría, el otro, sí, bueno, ya se me ha quitado el enfado, podéis venir tu marido y tú a Tetuán y ya pues vamos a hacer las paces. Y no bien bajaba de la escalera del avión, ella la metieron a la jaima, no, porque no hay jaimas, pero a la aduar y tal, a la casa, y él le pusieron de patitas en la calle en España. Y a Franco le dijeron, pues esto es una barbaridad, esto es una cosa que va contra la civilización, contra el sentido común, tienes que decirle algo. Y Franco dijo, yo no voy a decir nada, estos son costumbres de ellos y nosotros aquí no tenemos nada que decir. Y así quedó el tema. ¿Cómo se disolvió el matrimonio? Sí, no, esta mujer se la divorció. Se la divorció y se acabaría olvidando, pues esta mujer vive en París, habla correctamente español, le encantó cuando le propuse hablar de su padre y además le mandé una copia del documental y me contestó vamos, muchísimas gracias y que alguien había reivindicado la figura de su padre sin poner tintes negativos, como es toda la represión del RIF que hubo posteriormente, poniendo solamente... Lo que pasa es que aquí está el detalle sobre las dos sindicalistas que ajusticiaron en Navalcarnero. Digamos que todo maestro comete un borrón y en el contexto de una guerra pues imagino que cosas de estas pueden pasar. Yo no creo que este señor deseara la muerte violenta de nadie. Es posible que esto ocurriera. Whitaker, que es el periodista americano, lo contó, pero también, como dice el historiador José Luis Rodríguez, es cosas que se contaban sobre la marcha, como que en la plaza de toros de Badajoz sonaba el clarín y las señoras con el abanico mientras se instalaba la ametralladora, y sabemos que todo eso es una pura literatura que no tiene ni pie ni cabeza y los temas no ocurrieron así, con lo cual, bueno, pues ahí queda en el candelabro, decía la otra, la polémica. Bueno, pues tenéis 2 libros solo, os animo para que compréis uno y uno, si alguien quiere comprar los 2 allá, porque se lo tendrá que regalar o dejar a alguien sin que lo tenga. Y muchísimas gracias, Nico, te esperamos con otro. Muchísimas gracias a vosotros, es un honor.